Amigos de Como Cada Mañana, seguimos adelante en el programa. Llega el momento de hablar de temas de inmigración y para ello, por supuesto, están aquí en el estudio nuestros amigos de James Rudolph Baker y Asociados. James, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿Cómo están estoy ustedes? Aquí con Carlos de Regel. Fantástico, muchísimas gracias. El tema de hoy me parece muy interesante porque hay ocasiones en que la desesperación de enfrentarnos a una situación de emergencia hace que las personas que están castigadas, no tienen visa, nunca la han tramitado o se las han negado, vivan un momento de desesperación si es que un familiar cercano, dígase una madre o un hijo que sí residen legalmente o que sí cruzan legalmente a los Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a un accidente. ¿Cómo ir? Si están enfermos, si están convalecientes. Hoy vamos a hablar de esto, de las visas de emergencia o humanitarias. La primera pregunta que lanzaríamos sería la siguiente. Si uno está arreglando su programa DACA, ese programa de ejecutivo del presidente Obama, ¿puede regresar a su país de origen si hay una emergencia familiar? Sí, cuando uno tiene su permiso de trabajo y hay una emergencia, este programa se llama Advance Parole. Si tiene emergencia en México y está legalmente trabajando en los Estados Unidos, puede hacerlo y cuando regresa hay muchos beneficios para regresar legalmente. En caso que tiene una pareja, un esposo o esposo que es ciudadano, puede emigrárselo en vez de tener sencillamente su permiso de trabajo. También recuerda que espera hasta el fin de junio cuando la Corte Suprema van a decidir el programa de Obama, se llama DAPA, para los padres que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Hay muchos beneficios de estos programas si vive en México o en los Estados Unidos. Y si vives en los Estados Unidos o conoce a alguien que vive en los Estados Unidos sin documentos, es muy corto de tiempo de esperar a ver si puede emigrar o si puede conseguir un permiso de trabajo. Estamos hablando de 4 meses de tiempo. 4 meses solamente, qué emocionante, sí. ¿no? Sí, la verdad es que sí vale la pena esperar esos 4 meses. Pero bueno, vamos a otro escenario. Vamos a suponer que lo que planteaba en un principio, una persona que está viviendo aquí en Tijuana, que cualquier condición de estas ya le han negado la visa, nunca la ha tramitado y no la tiene, o ha sido deportado, pero tiene un familiar en San Diego que tuvo un accidente, está enfermo o está convaleciente. ¿Cómo le hace esta persona para lograr tener una autorización para ingresar a los Estados Unidos? Carlos. Claro, esta es una situación que se ve a diario, es muy recurrente y es importante que tengan información porque hay mucha desinformación o poca. Y la realidad es de que sí existen estas visas, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno siendo de que el evento que está por ocurrir o ya ocurrió en Estados Unidos sea una situación fuera del ordinario, una situación grave, una situación que amerite que permitan entrar a una persona que no tiene una visa para entrar a Estados Unidos legalmente. Muchos de estos casos pudieran ser, por ejemplo, alguna operación muy grave que va a tener algún familiar directo. Hablo de hijos, padres, hermanos, o desgraciadamente que ya fallecieron, ¿verdad? Para poder acudir a los servicios funerarios, se requiere que tengan el comprobante, la carta, ya sea del doctor o de los servicios funerarios, de cuándo es el evento, a qué horas es el evento, qué fechas es, porque estas visas humanitarias las dan por periodos muy cortos de tiempo. Puede ser unos días, máximo una semana. Entonces no va a ser para tiempos prolongados, ni puede ser para ir a cuidar a su mamá porque tiene cáncer y necesita que la apoyen y la lleven al doctor. No funciona así. Son visas para eventos específicos de corto plazo y tienen 2 opciones de intentarlo. Uno es poniéndose en contacto con el consulado americano y la otra más rápida es irse directo a la frontera. Y tenemos que recordar que si son personas que, como comentabas, que no tienen visa o se las han negado, van a verificar, le van a tomar huellas, van a correr sus nombres en el sistema y si sale algún problema, alguna deportación, algún delito en Estados Unidos, generalmente van a negar la visa. Tiene que ser una persona que está limpia, pero que por el momento no tiene visa. O sea que sí hay condiciones. El humanitarismo para nuestros amigos de los Estados Unidos es siempre y cuando no represente un peligro para mí o esté dentro de la ley, ¿no? Totalmente. Ahora, entonces no es propiamente una visa humanitaria, es más bien una visa de emergencia. Sí. Exactamente. Visa humanitaria es una palabra legal para explicar una razón, para dar autorización, para usar discreción de los fiscales y de inmigración en los Estados Unidos para permitirte entrar al país.
Bueno, pues sí, fíjense lo que son las cosas. Yo ya estaba entendiendo otra cosa. Humanitaria implica un verdadero esfuerzo, sacrificio y condonación de muchas cosas. Exactamente. ¿No? Pero lo otro no es más que una visa express, punto. Eso es todo, ¿no? Exactamente. Ahora, hablando de esto, ¿cuánto tiempo es el que transcurre desde que la persona, por ejemplo, se para en la frontera y explica su razón y muestra sus documentos? Puede ser lo mismo día, porque lo que pasa es que si estás solicitando su visa humanitaria, su visa de emergencia, en donde llega en San Isidro a la casa de la derecha, yo siempre digo la casa es espantosa porque siempre entran y nunca salen la gente. Pero no, hay que enseñar los comprobantes, es muy importante enseñar documentos físicos, exactamente por qué quiere cruzar, sus credenciales, van a revisar la computadora a ver si usted ha tenido incidentes en el pasado con inmigración, van a tomar sus huellas y si todo sale bien, va a pasar el mismo día. En esos casos no le exigen a uno los documentos que podrían exigirle cuando tramita su visa de turista normal. Pues ahora sí, entre más lleve, va a ayudar a que el oficial pueda tener ciertas consideraciones, obviamente existiendo la excusa o la necesidad extraordinaria para estar dentro de Estados Unidos. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si una persona en un procedimiento de inmigración en México tiene una emergencia en los Estados Unidos? ¿Esto ayudaría a conseguir su permiso de cruzar antes de ser aprobado? No, de ninguna manera. Los trámites de migración no tienen ninguna justificación para acelerarse y eso es muy buena pregunta porque hay muchas personas que promueven de que pueden acelerar los trámites de migración, de que las esperas de 10, 15 años ellos pueden hacerlas más rápidos. No hay tal cosa. No hay justificación. Una pregunta muy recurrente también es, hay muchas personas en Tijuana que tuvieron a sus hijos en Estados Unidos hace 10, 15, 20 años. Y por desgracia tienen una situación médica, que siendo ciudadanos tienen derecho de que se les atienda en Estados Unidos. Los hijos ciudadanos, ellos siendo ciudadanos americanos, sí tienen el derecho si viven en Estados Unidos, pero de ninguna manera va a dar la justificación para darle alguna visa, algún permiso para que los padres puedan vivir y estar atendiendo a su hijo allá. Entonces, el beneficio lo tienen los ciudadanos meramente, pero no los padres. Pues sí, ya vimos que pues humanitarias no son hasta allá, no son tanto como lo habíamos pensado en un principio. Esta pregunta del público creo que de alguna forma ya la había contestado Carlos, pero vamos a analizarla más a fondo. ¿Es posible que, por ejemplo, la aprobación de esta visa humanitaria, James, se pueda ver afectada en el estricto caso en donde la persona que la está solicitando ya había solicitado una visa de turista anterior y se la había negado por la razón que fuera? Porque ya a veces no te dan razón, nada más te dicen, fue denegada, ni de razón te dan. Correcto. Ellos tienen mucho más información en la computadora que ellos están dispuestos a decirte. Si han negado su visa de turista en el pasado, puede ser por problemas que ha tenido en el pasado y va a ser mucho más difícil por conseguir esta visa humanitaria por la misma razón. Pero a lo mejor usted no enseñó que está establecido en su país de origen o no hay ningún marca negro, pero depende completamente de la actitud de este oficial en este día. Ojalá que es un buen humor, que es una persona que está haciendo un buen día y van a poner un sello en sus papeles y dejarte cruzar por su emergencia. He visto las más peores historias cuando su hijo está a punto de morir en el hospital en los Estados Unidos y no dejan entrar. Y otra historia es cuando tenemos mucho más éxito. Oye, una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la actitud que ve el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de línea de empleados que a final de cuentas está en sus manos lo que puede ser el futuro, la gracia o la desgracia de muchos inmigrantes o aspirantes a inmigrantes o aspirantes a turistas y que finalmente, por como lo dice James, si vea de buenas o malas, pues es como si fueran Dios. O sea, no hay una autoridad o no hay algo que los controle, algo que los mida, que los regule. Tenemos que entender que el consulado americano o el Departamento de Estado, que es el que rige los consulados en el extranjero, en cuestión de visas de no inmigrante, es la máxima autoridad. No hay un proceso o un recurso jurídico que pudiera pelear una decisión de parte de ellos. Entonces hay muy poca ley, hay muy poca sustancia legal para poder combatir eso y los mismos reglamentos consulares dicen, si te niegan la visa,
pues tu trabajo es regresar y convencer al oficial que tu situación ya cambió. Y cuando tratamos con el tema de dentro de Estados Unidos, ya con el Departamento de Homeland Security o Migración, es totalmente diferente. Ahí ya hay ley, hay sustancia, hay jurisprudencia, pero fuera de Estados Unidos es totalmente a discreción del consulado americano. Es decir, por ejemplo, en la línea fronteriza, cuando cruzamos por tierra, ese ya es territorio norteamericano. Totalmente. Entonces, también esa línea primera que cruzamos nosotros, no me refiero a la línea física, sino a la línea de trabajo de los oficiales de gobierno, sí, que pueden estar de malas, de buenas, les caíste gordo, si les hablaste feo, son capaces de arrebatarte, quitarte la visa y causarte un daño espantoso. Claro, tenemos que entender de que ese es un punto de revisión y tienen todas las facultades para revisar tanto las pertenencias físicas como todo el historial de la persona, y es un lapso de revisión. Ahí sí no puede hablar con un abogado y que vaya a ayudarlo a defenderlo. Su situación está todavía bajo investigación y por determinarse. Entonces es un periodo que se tiene que tratar de salir de la mejor manera posible, y ya si viene una decisión en contra de la visa de una persona, le darán su reporte donde justifican el por qué le negaron la visa, y con eso ya pueden acudir al consulado. Sí, es un buen punto. Está hablando de el cónsul fuera del país, la Border Patrol, la CBP, exacto, en la línea, y también el ICE o inmigración adentro de los Estados Unidos. Todo funciona diferente con diferentes leyes. Si tiene un problema, nosotros estamos a su orden, 24 horas al día, 7 días de la semana. Si paga la primera consulta, ya está inscrito en nuestra oficina y va a recibir nueva noticia, y paga la primera consulta y tiene un abogado de por vida. Perfecto, James. Tenemos una llamada telefónica para su consulta. A ver, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el licenciado Israel Robles. A sus órdenes, licenciado. Dígame, le escuchan. El récord por ofensa de menores se puede mandar limpiar y te puede afectar eso para solicitar una visa. Claro, cuando se trata de cuestiones de tráfico de drogas o de ilegales, puede trascender cuando ya la persona es mayor de edad. ¿Por qué? Porque hay cero tolerancia para esos delitos, pero se puede intentar algún tipo de revisión o perdón. Si son delitos del orden común, es un poco más fácil convencer al oficial si la persona que va ya a solicitar su visa tiene la estabilidad que se requiere de trabajo, de familia, de domicilio. Entre mejor sea el candidato, va a ser más fácil para que el oficial pueda determinar si es buen candidato para solicitar un perdón y posteriormente obtener su visa. Entonces, sí se requiere no nada más saber la edad de la persona cuando cometió el delito, sino cuál es su situación actual al momento de aplicar para la visa. Perfecto. ¿Sí quedó aclarada tu duda? Sí, gracias. Efectivamente. Gracias, muy amable. Gracias por llamar. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo ya se nos vino. Qué bueno que logramos contestar esta pregunta del público. Vamos a invitarles a que nos acompañen la próxima semana. Claro que sí. Nos dan sus números de contacto por lo pronto. Sí, es 619-235-0010 en San Diego, y en Tijuana 664-200-2277. Llámame con confianza. James Rudolph y Carlos de Regil de Rudolph, Baker y Asociados, aquí en Como Cada Mañana. Les agradecemos su visita. En el próximo programa trataremos otro de los temas que usted nos proponga, que nos sugiera a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestra página de Facebook. Ahí usted puede plantear los temas que desee que nuestros abogados de migración puedan desarrollar para usted. Así es que los esperamos la próxima semana. Sí, vamos a continuar gracias contigo, Xochitl.